frontera terrestre y la frontera fluvial. La Fuerza Aérea Argentina opera el sistema de radares aéreos que tenemos en la zona norte de nuestro país. Escaso. Santiago del Estero. Pocos radares. No, yo le voy a contar, después usted diga si es poco o mucho. Tenemos Santiago del Estero, tenemos Posadas y tenemos Resistencia. Hemos instalado antes de finalizar el año el primer radar primario de defensa, RPA, radar primario argentino, fabricado en INVAP, en Las Lomitas, provincia de Formosa, y vamos a tener el segundo RPA instalado en Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, en el segundo semestre del año. Además, la Argentina tiene, desde el año 2004, que fue el expresidente Kirchner, decretó y conformó a través de un decreto el SINVICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, un sistema de radarización de todo lo que son sus rutas comerciales. La Argentina en el año 2004, Orlando, tenía solamente 4 radares en aeropuertos argentinos: Ezeiza, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Hoy estamos en rumbo, tenemos 19 instalados y vamos a tener 22 al final del año. ¿Esos radares pueden detectar vuelos ilegales? No. Esos radares son los que detectan los vuelos comerciales, los vuelos radar admitido, digamos. Los vuelos cooperativos. El radar de defensa detecta el 100% de los vuelos. Para usted saber cuál es el vuelo ilegal, tiene que tomar el vuelo legal y restarlo de la totalidad. Entonces para eso necesita el sistema de radares, que también esos 22 radares fueron fabricados por el INVAP, que se llaman RSMA, radar secundario monopulso. ¿Y funcionan todo el día? Monopulso argentino. Funcionan. Porque yo he visto radares que paraban, funcionaban cuando había nafta. Y después cortaban porque no había combustible. Lo pilló en la frontera hace unos años. Además de esto, tenemos 20 radares terrestres que funcionan aleatoriamente, con un mecanismo aleatorio, porque el sistema de radares es un sistema que fundamentalmente busca tener un efecto fuertemente disuasivo. Digamos, ¿no? ¿Está de acuerdo con la ley de derribo? No. Yo creo que eso es abrir la puerta al uso discrecional de la fuerza del Estado sin tener ninguna de las limitaciones que tiene el sistema legal argentino. Han pasado experiencias terribles con el sistema de la ley de derribo. Entre ellas, una experiencia en Perú que mataron a una monja. Porque tiraron abajo una avioneta que llevaba misioneros. Porque el sistema de radar, la ley de derribo, todo el mundo que defiende la ley de derribo dice que tiene un protocolo muy estricto. Las investigaciones que se han hecho es que en la mayoría de las veces que se han actuado, esos protocolos se han cumplido a medias y no en su totalidad, digamos, ¿no? Porque usted no tiene la manera de verificar muchísimas veces el cumplimiento de ese protocolo. Y la acción del derribo implica pena de muerte sin juicio previo, digamos, ¿no? Porque si usted derriba a alguien, se tiene que presuponer que los efectos sobre los ocupantes de ese avioneta son efectos letales, digamos. La verdad que, mire, yo una vez hice una experiencia con la Fuerza Aérea hace unos años y nos dijeron, váyanse en una avioneta ilegal, y nosotros nos jugaron una apuesta y dijeron, en 20 minutos los encontramos, escóndanse donde quieran en el noreste. Entonces nos fuimos con la avioneta y a los 10 minutos teníamos una 4 que se nos puso al lado. El miedo que a uno le da que se le ponga una 4 al lado, digo, cualquiera que no sea un narco, si se le pone semejante bicho al lado, no creo que quiera insistir, o sea, se ve, estaba a la distancia de un auto en una autopista. Sí, o sea, una 4 es un avión caza, digamos, claro, ¿no? Al lado de una avioneta se puso. De los aviones que tuvieron alta performance en la guerra de Malvinas, digamos. O sea que digo, es como disuasivo, es disuasivo. Bueno, y ese sistema es un sistema que funciona. Nosotros, ¿qué hacemos cuando detectamos un TAI, que se denomina en la jerga tránsito aéreo irregular? Informamos inmediatamente a la Fuerza de Seguridad. Digamos, nosotros lo detectamos. Pero hay un festival de pistas y de avionetas clandestinas hoy por hoy. Pero bueno, el sistema está realizado para que funcione de manera fuertemente disuasiva. Yo creo que está funcionando claramente. Dicen que si vuelan bajo no los puede detectar el radar. Porque es cierto eso, que si vuelan bajo los... ¿A cuánto? 200, 300 metros. Depende de las alturas, digamos. Por eso tenemos en la frontera una cantidad de radares terrestres. Los radares terrestres son radares que opera el ejército argentino y que no solamente
tiene la posibilidad de detectar con la acción del radar, sino que hay un operador, un efectivo, un suboficial, un oficial del ejército argentino, que es el que opera el radar, que también tiene la mirada visual, y eso también inmediatamente, eso lo hace el ejército. El sistema de radares aéreos lo opera la Fuerza Aérea, el sistema de radares terrestres lo opera el ejército argentino. ¿Qué es el escudo norte? ¿Y qué participación tiene el ejército en eso? Bueno, es lo que le acabo... O sea, radares. Es lo que le acabo de decir. El escudo norte es un operativo de seguridad que diseñó la Presidenta de la Nación en el año 2011 para fortalecer la presencia del Estado en la frontera seca más importante que tiene la Argentina. Bolivia-Paraguay. Eso, digamos, hay que reconocer, digamos, ¿no?, que las fronteras secas son un problema no solamente para la Argentina, sino para cualquier país del mundo. Que lo diga Estados Unidos. Que lo diga Estados Unidos, que debe ser el país más radarizado, con mayores niveles de seguridad, como hace para resolver su frontera con México. Que construyeron un muro en varios tramos. Que es una de las fronteras más complicadas, más complicadas del mundo. En ese operativo del Escudo Norte, en el artículo 5 de ese decreto, se le instruye al Ministerio de Defensa garantizar todo lo que significa la integridad territorial a partir de la custodia de su frontera aérea y de su frontera terrestre y su frontera fluvial. Nosotros lo hacemos con el sistema de radares que le decía anteriormente, y que también con un patrullaje, que es lo que hemos empezado a hacer a partir de septiembre de este año, en general, en toda la frontera noroeste y noroeste, con efectivos del ejército que trabajan de la misma manera que trabaja el radar, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Si ven alguna situación anómala, lo que hacen es observan, informan y se retiran del lugar. Informan a la fuerza de seguridad para decirle que sea la fuerza de seguridad la que actúe en cuestiones de seguridad. Eso es algo que a uno cuando va al norte y ve que es una frontera caliente, peligrosa, con mucha gente que va y viene, con mucho narco... Bueno, pero en general nosotros... dice, ¿por qué no está el ejército? Casi la gendarmería no da abasto. Bueno, el patrullaje que hace el ejército, esta tarea de vigilancia y control, lo hacemos por los lugares no transitados. Digamos, ¿no? Porque o sea que en una quebrada se puede encontrar una patrulla del ejército. Usted puede encontrarse en La Puna una patrulla, pero no van a tirar. Una patrulla del ejército. No hacemos absolutamente nada que tenga que ver con cuestiones de seguridad interior. En aquellos lugares donde hay mayor tránsito, que pudiese existir, de personas, de vehículos, mayor contacto, por decirlo de alguna manera, la que sigue trabajando es la Gendarmería. Y nosotros lo que hacemos es trabajar en forma coordinada con Gendarmería. ¿Qué pasa con la Armada en ese sentido? O sea, ¿la Armada tiene esa misma imposibilidad de tirar en el mar? La Armada tiene, por una vieja ley, un mayor poder de policía en cuanto a lo que significa las inspecciones. Entonces puede subirse a un buque pesquero si el buque pesquero está en infracción, y esa tarea la hace coordinadamente con lo que significa... Más o menos para marzo se da siempre el conflicto del calamar y los barcos que vienen a pescar. Con lo que significa la tarea de prefectura. En general los buques de la Armada están son los que están más cerca de ultramar, digamos, más cerca en el límite de las 200 millas, y trabajan en forma coordinada con la prefectura. Hubo un conflicto en un territorio en Santa Cruz, creo que fue, Juan Cruz, donde se utilizó personal de la Armada para desalojar un terreno, y eso se dijo, bueno, esto es un ejemplo de actuación de Fuerzas Armadas en conflictos de seguridad interior. En Río Gallegos, en terrenos que eran de la Armada, y eran terrenos que la Armada había dispuesto que iban a ser utilizados para los créditos Procrear. Ese terreno se loteó, es terreno del Estado Nacional, y fueron usurpados por personas que querían tener esos terrenos sin la debido concurso del Estado, y cuando se genera la situación aparecen fuerzas de seguridad, tanto como la Armada, como el propio Ejército, incluso fue el propio Sergio Berni ahí mismo a comandar ese desalojo, que sí efectivamente estuvieron protagonizados por parte del Ejército. ¿Cómo fue eso? Lo que hicimos allí fue generar una custodia sobre el terreno que era parte de la Armada, que es parte de la Armada Argentina,
En la parte no intrusada, lo que hicimos fue poner efectivos de las Fuerzas Armadas para que la situación, para controlar o para custodiar un terreno que era propiedad de la Armada Argentina, digamos, era parte de lo que significa la propiedad del Ministerio de Defensa o de la Armada Argentina. No participamos, ni estuvimos en la zona intrusada, ni hicimos ninguna otra acción que nos significase trasladar desde el regimiento, que en general la mayoría fueron efectivos del ejército, para posicionarse en ese lugar. Toda la acción de desalojo la llevó adelante la Fuerza de Seguridad sin participación de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su postura respecto a la designación de Milani y de las acusaciones que hubo en el Congreso sobre su actuación durante la dictadura? Mire, Milani fue subjefe del ejército durante 4 años. Lo natural era que cuando usted produce el desplazamiento de los jefes de cada una de las fuerzas, la primera mirada tenga que ver con el segundo de la fuerza, digamos, ¿no? Pero se armó bruto quilombo, para decirlo mal y pronto. Bueno. Entonces, la decisión de la Presidenta de la Nación, nuestra decisión fue tomar, que en dos de los casos, que tanto sea en el Ejército como en la Armada Argentina, proponer a los que estaban de segundos jefes como jefes de la fuerza. En el caso de Milani, hacía 4 años que venía siendo segundo jefe de la fuerza. La Presidenta envía el pliego mediados de años al Congreso de la Nación. En ese momento se genera todo un debate, a nuestro criterio fuertemente politizado por el inicio de la campaña electoral. La Presidenta decide suspender el tratamiento y le pide al presidente del bloque de senadores que no avance con el tratamiento y decide que se va a tratar sobre el final del año, cuando se trate la totalidad de los ascensos que habitualmente, anualmente se dan en cada una de las fuerzas. En el medio aparecen 2 situaciones, una en el Juzgado Federal de Tucumán y otra en el Juzgado Federal de Catamarca, que mencionan a Milani. En las dos situaciones nosotros impulsamos, y Milani estuvo absolutamente de acuerdo, que se presentó voluntariamente en cada uno de los juzgados, quedó a disposición de la justicia, presentó su descargo en forma escrita, y desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido ninguna modificación en la cuestión procesal de Milani, y nosotros insistimos con el pliego por la totalidad de las razones que teníamos en el momento que decidimos absolutamente el ascenso. Se caen algunos aviones, se hunde alguna fragata de vez en cuando. ¿Están desinvertidas las Fuerzas Armadas? ¿Les falta equipamiento? ¿Se las ha tan envejecidas? Toda esa cuestión es una cuestión en términos relativos. Si quiere, tomamos la Fuerza Aérea Argentina para dar un ejemplo, digamos. En este año nosotros incorporamos 4 aviones de entrenamientos básicos, que son aviones Grob alemanes. Nos entregaron 4 de 10 que nos tienen que entregar el año pasado. Incorporamos los 4 de 10 que nos tienen que entregar entre este año y el año. ¿Cuántos se cayeron en los últimos años? Y el año que viene. No se cayó ninguno, digamos, de los 4 de entrenamiento. No de eso, de los anteriores. Dos helicópteros Mi-17 rusos, que son aviones de alta performance, con capacidad de carga y con capacidad de transporte, que están hoy operando en la Antártida, que están en Marambio. Incorporamos 2 aviones, 2 helicópteros más de transporte de pasajeros, también de alta prestación. Incorporamos este año un Lear que compramos usado en Canadá para tareas de fotografía y también de reconocimiento electrónico. Estamos trabajando para reemplazar nuestro sistema de arma Mirage, que tiene fecha de vencimiento entre el 2015, 2016 y 2017, y tener un nuevo sistema de armas. En FADEA estamos trabajando con el Pampa 3. El Pampa 3 es un avión fabricado íntegramente en Argentina, que se va a fabricar por primera vez en serie. Los Pampa 1 y Pampa 2 fueron modelos... Pero cuando uno mira el desarrollo de Brasil nos sacó varios cuerpos. Fueron modelos prototípicos, y el Pampa 3 es un avión de entrenamiento avanzado, y con algunos adicionales que vamos a colocarles también va a ser un avión de desplazamiento táctico. Con Brasil estamos trabajando en conjunto con Embraer, y FADEA está siendo parte del KC-390, que es un avión que está fabricando Embraer, que va a estar
para el 2016, 2017, que viene a ser una versión un poco más chica de los aviones Hércules. Los Hércules, está yendo un Hércules este año a Estados Unidos para hacerle todo lo que significa la remoción de la remoción de las obsolescencias. Así que estamos trabajando. Hemos firmado un convenio con Astilleros Río Santiago, que depende de la provincia de Buenos Aires, Tandanor y el Ministerio de Defensa, por lo cual este año tenemos que empezar la ejecución de 4 remolcadores chicos, 2 remolcadores grandes, 2 buques multipropósito Aviso y 3 lanchas de entrenamiento. 3 lanchas de entrenamiento avanzado. Estamos reparando el Irizar este año va a ser una gran deuda, ¿no? Sus pruebas de agua y de hielo. Eso es lo que estamos trabajando con ese objetivo para que en la campaña del 2015-2016 esté nuevamente en la campaña antártica. Así que estamos invirtiendo y lo estamos haciendo de la mejor manera posible y con muchísima responsabilidad. El Ejército está haciendo una compra grande. Pasa que cuando se cae un avión o se hunde una fragata. De helicópteros, una compra grande de helicópteros a Italia, que también van a estar incorporados a lo que significa aviación de ejército. Así que no digo que tenemos absolutamente todo resuelto, pero tampoco es que no hay nada y que no sirve. Sería interesante, ministro, también consultarle como hombre de Santa Fe, que conoce bien el territorio, que hasta hace poco ejerció su cargo como diputado nacional, ya que conoce el territorio, ¿por qué Rosario se termina convirtiendo y Santa Fe en una cuna, en una sede narco, con los crímenes que se suscitaron en el último año? ¿Qué pasó en Rosario para que finalmente se convirtiera en esto? Bueno, me saco un poco la ropa de ministro de Defensa, digamos, ¿no? Y porque si no van a decir que la seguridad interior. Y hablo como dirigente político. La verdad que te lo digo con absoluta honestidad, digamos, ¿no? Yo debo haber sido de los primeros dirigentes que denuncié la situación que estaba viviendo la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Cuando fui candidato a gobernador en el año 2011, yo advertí por primera vez que los homicidios en la ciudad de Rosario venían creciendo exponencialmente desde el año 2009, 2010 y 2011. Después de haber perdido la gobernación en las elecciones del 2011, hice una referencia a este hecho. Y se me contestó en ese momento que en realidad no había que preocuparse demasiado porque el indicador de inseguridad eran los homicidios que se realizaban o que se sucedían en ocasiones de robo. Que el resto eran ajuste de cuenta. Y se daba una versión naif del ajuste de cuenta. El ajuste de cuenta era una pelea entre vecinos por cuestiones menores. En el año, a principios del 2012, o fines del 2011 y principios del 2012, las notas de opinión fueron notas escritas en el diario La Capital de Rosario. Yo dije que esa versión no era correcta y que en realidad lo que estaba pasando en Rosario era una pelea entre bandas que se disputaban territorios y negocios delictivos, fundamentalmente ligado a la cuestión... Y esto estalla con la detención del jefe de policía. Y la cuestión narco, digamos, ¿no? Cuando se sucede la detención del jefe de policía, a mí me empieza a cerrar todo el esquema, porque Tognoli no era solamente el jefe de policía. Tognoli había sido jefe de drogas peligrosas durante los 4 años de gobernación del doctor Wiener. Entonces, en el mismo periodo que se empieza a aumentar el índice de homicidios en la ciudad de Rosario, ese es el periodo en donde Tognoli es jefe de droga peligrosa. ¿Usted cree que los socialistas pecaron de ingenuos? No, yo digo que no advirtieron la gravedad de la situación, sin ninguna duda. No dimensionaron la gravedad de la situación. Es más, cuando se sucede lo de Tognoli, ellos lo dijeron públicamente, creyeron que lo que había era una operación política del kirchnerismo, del gobierno nacional alrededor de esta situación. Bueno, era clima preelectoral, después pasaron las elecciones... ¿Qué clima preelectoral? Era el 2012, Rolando, no teníamos elecciones para nada, digamos, ¿no? Vivieron esa primera instancia de la primera liberación de Tognoli casi como un alivio, digamos, ¿no? Yo me alegro que hoy la mirada del conjunto de la dirigencia política sea de la gravedad. Está bien, pero tuvieron que balearle la casa a Bonfatti. Antes me parece que para los socialistas entendieron que era complicado el asunto. Antes también habían empezado a modificar algún tipo
algún tipo de conducta, pero ciertamente hubo una valoración absolutamente equivocada de lo que era el fenómeno, y había señales como para advertir que el problema iba creciendo notablemente en la ciudad de Rosario. Mi hipótesis fundamental de por qué, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Rosario se convirtió en eso? Porque a mi criterio el problema es el nivel de connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito narco, digamos, ¿no? Cuanto más intensa sea ese nivel de connivencia, mayor es el desarrollo. Pero en Rosario se llegó a niveles extraños, pero donde, incluso comparado con el conurbano, se mataban en plena calle. Bueno, pero esto quiero decir, digamos, fue un grave error del gobierno haber puesto el jefe de drogas peligrosas como jefe de la policía de la provincia. El último jefe de drogas peligrosas, que fue jefe de la policía de la provincia en la provincia de Buenos Aires, fue Klotzik. Así no fue. Así fue. Entonces, eso fue un error gravísimo del gobierno, y no haber advertido la problemática que se venía, y bueno, ahora estamos como estamos. Ministro, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes.